En la vida humana, para alcanzar un logro, un propósito, un triunfo, se requiere llevar una vida disciplinada, una vida de renuncia. Ahí están los ejemplos de los grandes deportistas que han tenido éxito y que ellos han dado a conocer todo el sufrimiento y todas las privaciones que tuvieron que tener para alcanzar los objetivos, ya sea un pitcher, ya sea un quarterback de fútbol americano, ya sea un corredor, un nadador, ya sea una bailarina de ballet, ya sea un deportista de alto rendimiento. Necesita forzosamente una vida de disciplina. Pues lo mismo en la vida espiritual, para alcanzar la santidad, se requiere la renuncia de uno mismo y tomar la cruz que Cristo nos invitó en su vida terrena. ¿Por qué Cristo nuestro Señor invita a todos nosotros, los que somos bautizados, a los que queremos conocer y vivir el Evangelio de Jesucristo, a una vida de renuncia, a una vida de sacrificio, a una vida de mortificación? Y no solo eso, sino que también dice, cuidado que los mando como ovejas en medio de los lobos. Y habla también de que vamos a ser perseguidos, azotados, apaleados y crucificados por el Evangelio y por su nombre. O sea, no es una enseñanza muy políticamente correcta lo que Jesucristo nuestro Señor nos invita como fieles cristianos, sino es una verdadera tormenta de pruebas y de sufrimientos, como los que vivió San Pablo, apaleado, criticado, encarcelado, hasta que le cortaron la cabeza, como a todos los apóstoles de Jesucristo, menos a Juan, pasaron por el martirio. ¿Por qué tienes que pasar por el sufrimiento? ¿Por qué la Virgen María en sus apariciones nos pide penitencia, nos pide ayuno, nos pide renuncia de nosotros mismos, que no nos apleguemos a las comodidades del mundo? Porque el hombre, lamentablemente, perdió la gracia de la cual había sido heredero al momento en que Dios lo creó a su imagen y semejanza en el paraíso terrenal. El hombre del paraíso no iba a sufrir, no iba a tener enfermedades, no iba incluso a pasar por la muerte. Tenía el don de ciencia, el don de inmunidad, el don de integridad y el don de inmortalidad. Pero el pecado original trajo, lamentablemente, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Es cuando Cristo nuestro Señor viene al mundo, cuando el Verbo de Dios se hace carne en las entrañas purísimas de María, en que Jesucristo nos revela y nos muestra que la explicación y el razonamiento del testimonio de su vida es Él crucificado en el Gólgota. Ahí el dolor, ahí el sufrimiento, ahí la cruz alcanzan la gloria de la redención, la gloria de la victoria. Por eso en todas las iglesias de todos los cristianos en el mundo, el signo de la cruz es el signo de nuestra fe. Entonces, hermanos, Jesucristo ha elevado el sufrimiento, el dolor, y todo tipo de renuncia con valor de redención, con valor de santidad. Un hombre que vive en la amistad con Dios y que tome la cruz y se hace partícipe de la purificación de la humanidad mediante la mortificación de los sentidos, ese hombre va en camino
de la santidad. Por eso tenemos que hacer penitencia. La penitencia no solamente es cargar la cruz de cada día, no solamente es el cumplimiento del deber diario. La penitencia no solamente hay que hacerla porque nuestro cuerpo, como consecuencia del pecado original, ve lo bueno, pero hace el mal que no quiere. Es decir, como un potro salvaje que tenemos que controlar, que tenemos que someter. Eso hay que hacerlo. Pero nosotros como cristianos lo hacemos fundamentalmente porque encontramos en el sufrimiento, en el dolor, en el ayuno, en la renuncia, encontramos la cruz de Cristo, encontramos el valor de redención. Por eso la Santísima Virgen María, en esta línea, en todas sus apariciones, pide insistentemente penitencia por nuestros pecados. Pide que practiquemos el ayuno. Y la principal penitencia tiene que ver con la mortificación de los 5 sentidos que tenemos en este mundo natural: gusto, tacto, oído, olfato y vista. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. La mortificación del tacto, es decir, no darle al cuerpo la comodidad que nos pide, sino siempre menos, para que no haga traición. Entonces yo puedo mortificar el cuerpo en la noche, mientras duermo, por ejemplo, no acostarme en el colchón, sino en una madera, o dormir en el piso, que además está indicado que es muy bueno para la columna vertebral, o no dormir con un almohadón o con una almohada, o bañarme, por ejemplo, con agua fría, que en ciertos lugares, en ciertos países, el agua fría a cierta hora es como un cuchillo, que también ayuda, por cierto, a rehabilitar y a fortificar nuestra circulación sanguínea. Es otra forma de hacer un sacrificio corporal. También tenemos la práctica del ayuno. El ayuno es quitarnos de algún deseo, de algún bien legítimo, y se lo ofrecemos a Dios, como puede ser la televisión, el ayuno de la televisión, el ayuno de las novelas, el ayuno de los deportes, el ayuno del cigarro, el ayuno del alcohol. Todo esto son formas en que yo limito mis deseos legítimos para ofrecérselos a Dios, que puede ser por una temporada, por un tiempo específico, o decir martes, jueves y sábados y domingos no hago tal cosa, y voy ofreciendo a Dios todo este tipo de sacrificios que, por cierto, en la mañana se pueden aprovechar en una oración que cada uno pueda elevar al cielo, ofreciendo a Dios toda su vida, todas sus buenas obras, todos sus actos, todos sus sacrificios, todas sus mortificaciones, todas sus penitencias, por sus pecados, por los pecados del mundo entero, por los pecados de sus familias, para unirnos a la cruz de Cristo, para que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María, para que se alcance en el mundo la paz que viene del corazón de Dios. Por muchas razones, y usted durante la mañana lo hace, y ya todo lo que haga va en esa línea y en ese sentido de sacrificio. El ayuno también, el más importante, es el ayuno de no tomar alimento. 24 horas, que puede ser, por ejemplo, de la noche del jueves a la noche del viernes, tomando solamente agua natural, o en su caso algún pan, preferentemente pura agua natural, que en gracia de Dios lo hace a usted poderoso, porque el ayuno no es solamente ausencia de alimento, sino presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso los grandes santos, si usted ve su vida, la lee, va a encontrar que hacían ayunos prolongados y solamente se alimentaban de la Sagrada Eucaristía o de muy poco alimento. Y la Virgen lo pide insistentemente, el ayuno, incluso habla de miércoles y viernes, o de viernes, o también ha habido ayunos, pide de toda una semana completa. Cada uno, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estado de salud, tiene que ir en un proceso. Los que no están acostumbrados a hacerlo, empiezan quizá un viernes pues tomando solamente una ensalada, y el siguiente viernes tomará a lo mejor puro líquido, un jugo, un café, un vaso de leche, y luego ya el viernes ya puede comenzar 24 horas a tomar pura agua. Todo esto es importante hacerlo ver, hermanos, que estamos partiendo de la base de que hay que vivir habitualmente en gracia de Dios, que estamos
frecuentando con regularidad los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia, que rezamos habitualmente del Santo Rosario, porque si tenemos un pecado recurrente, un pecado capital de soberbia, de lujuria, de envidia, de pereza, de gula, es importante primero ir hacia el trabajo para erradicar ese pecado, que es lo que San Ignacio de Loyola llamaba la examen particular. O sea, específicamente ir, que nuestro sacrificio, nuestra penitencia vaya en esa línea para erradicar ese pecado capital. Porque cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificios, es que algunos en la idea de hacer penitencia, pero fácilmente caen en pecados contra la caridad, fácilmente critican, fácilmente dejan salir de su corazón actos de envidia, murmuración, juicio crítico, condena, y Dios no quiere eso. Dios primero quiere, como dice el Salmo 50 que escribió el rey David, un corazón contrito, un corazón humillado, de arrepentimiento, que Dios vea el verdadero arrepentimiento de ese que estaba en la entrada del templo y que no podía ni tenía la fuerza para levantar los ojos por la pena que le daba su pecado y que pedía perdón a Dios. Ese salió justificado del templo y no de aquel que fanfarroneaba, que cumplía con la ley. Primero, la humildad, el arrepentimiento del corazón, la conversión de cada uno, que haya un espíritu humilde en nosotros. Y luego entonces empezar a estas prácticas penitenciales que he dicho del cuerpo, que he dicho del ayuno, también de la vista, renunciar por momentos a la televisión, a ciertos programas, a ciertos deportes, o quizá no escuchar música, o quizá escuchar menos, o mejor oír un mensaje del Evangelio. Cada uno sabrá qué otras formas puede ofrecer ayunos de no tomar ciertos, como dije, ciertos alimentos, o ciertos refrescos o postres que también podemos ofrecerle a Dios nuestro Señor. Dentro del sacrificio del gusto tenemos, por ejemplo, comer más de lo que menos nos gusta y menos de lo que más nos gusta. No hacer sacrificios, hermanos, que incomoden a los demás. Siempre hay que hacerlo con mucha humildad, que nuestra mano derecha no sepa lo que haga la izquierda. Si usted va a hacer un sacrificio corporal y decide, como mi madre nos enseñaba, que rezáramos con los brazos en cruz la letanía del rosario, no lo haga para que todo el mundo lo vea, hágalo en su recinto, hágalo en su aposento, porque Dios, que ve lo escondido, lo recompensará. Y no quiero dejar de terminar de mencionar los enfermos. Los enfermos tienen una extraordinaria bendición del cielo, porque se aceptan con alegría, no con resignación, sino con alegría, y se conforman con confianza y esperanza a la voluntad de Dios, dejando todo en sus manos, ofreciendo esas incomodidades, esos dolores, ese problema de no poder comer, o todo lo que implica esa enfermedad, bien ofrecida a Dios, es de gran purificación de nuestra alma, de nuestro cuerpo y nuestro entendimiento, de nuestro ser trino. Es un acto, gran acto penitencial. Y no quiero olvidarme de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Ambas dos también son una manera muy buena de hacer penitencia, porque es mirar al prójimo, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, rezar por los vivos y difuntos, aconsejar al que no sabe, corregir al que yerra, perdonar las ofensas, que son algunos de las obras de misericordia corporales y espirituales que también ofrecidas viendo al prójimo son de gran y sentido penitencial, que ayudan a reparación de nuestros pecados y unirnos a la cruz de Cristo, que es lo que tiene el valor de redención. En conclusión, hermanos, Dios no quiere que suframos, pero el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado. Pero Cristo, con su venida, le dio a la cruz un valor de redención. Unámonos a esa cruz con alegría, para que esa cruz, en forma de penitencia, nos sirva para reparar nuestros pecados, los pecados del mundo entero
y también desde luego sirviendo a los demás en esas obras de misericordia espirituales y corporales que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias.